con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos, y está Selene López junto a nosotros para hacer un análisis de la situación política que vive el país. Primero, yo quería empezar por Colombia, porque vienes de pasar 6 meses allá, viviste muy de cerca el proceso electoral, lo hemos conversado de manera telemática, ahora tenemos el gusto de contar con tu presencia acá, pero relátanos un poquito cómo se vivió, porque no deja de ser un hecho realmente histórico. O sea, lo que ha pasado en Colombia es un hito, porque es la primera vez que un gobierno de izquierda, el denominado Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro y por Francia Márquez, alcanza el poder, además por vía democrática, ¿no? En un sistema que parecía, al igual que el mexicano, una dictadura perfecta, pero mira que en democracia cualquier cosa puede pasar, y tomando en cuenta un elemento fundamental y súper importante, que en Colombia el voto es facultativo, que eso le da todavía un valor todavía superlativo al triunfo del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Seré bienvenida. Buenos días con todos los oyentes, y sí, efectivamente en Colombia acaba de pasar algo histórico. Y si hay dos cosas que yo rescato de ahí es, primero, una muy buena política, o sea, una muy buena negociación política. Como tú dices, en el pacto histórico entraron muchísimos actores que antes estaban dispersos, y como ustedes pueden comparar, digamos, esta unión de los sectores progresistas no es tan fácil. Aquí en Ecuador no pasó en el 2021 y allá, digamos, sí pasó. Y lo otro que pasó es que en la segunda vuelta se unen los actores del centro, los verdes, los liberales. Entonces hay una capacidad de tejer políticamente muy grande de parte de Petro y de parte de los representantes del pacto histórico. O sea, una digamos, capacidad de leer el contexto político y de tejer alianzas. Ceder y tejer alianzas no es tan fácil, digamos, para los países, y es una fortaleza en democracia. Y lo otro que recalco es las sorpresas electorales. Rodolfo Hernández, y lo dijimos en una entrevista aquí, fue una sorpresa electoral. Es parte de todos estos actores de derecha, digamos, de extrema derecha, derecha radical. Son estos políticos que se aparecen como no políticos. Como la antipolítica. Rodolfo Hernández decía: yo no soy político, yo soy ingeniero. Entonces es muy interesante escuchar y analizar este fenómeno de los políticos de extrema derecha, como Milei en Argentina, como José Antonio Kast en Chile, y ahora fue Rodolfo Hernández en Colombia. Y sobre todo es interesante analizarles porque son una alternativa viable para la mayor parte de la población. A pesar que tienen expresiones machistas, xenófobas, logran expresar todas las desigualdades que existen en una propuesta viable. Entonces es muy interesante esos actores. Ahora, para que la gente nos entienda, no quiere decir que tú coincides con la forma de hacer política de Hernández, pero lees que el hombre políticamente entiende mejor a los ciudadanos que el resto de políticos tradicionales, y creo que en efecto así funciona. Exacto, no estoy diciendo que soy partidaria ni nada. Claro. Realmente los analistas políticos estamos aquí para explicar, digamos, lo que sucedió, no para dar nuestra opinión. Pero yo creo que ese fenómeno es interesante. Y yo creo que en las elecciones seccionales lo vamos a ver muchísimo aquí en Ecuador. Solo digo, presten la atención a los políticos que no son políticos, que presten atención a los políticos que tienen estas formas como hay una crisis tan profunda de los políticos, presten atención a ellos. Ahora, a mí me parece que es como medio absurdo. Me vas a decir, tú que te pasas estudiando desde las ciencias sociales, los comportamientos del votante y también de los actores políticos, pero a mí me parece medio absurdo que alguien que va a salir en una papeleta llegue con el discurso de: yo no soy político. O sea, te metiste en política, va a aparecer tu nombre, tu cara en una papeleta, vas a ir auspiciado por un partido político, eres político. Sí, realmente hay dos absurdos que me parecen. Uno, el no político, porque es como estoy en un ejercicio de representación, estoy siendo candidato y me digo que no soy político. Y el otro absurdo me parece el tema de decir que no tengo ideología o que las ideologías no importan. Esas dos, yo sí le diría a la audiencia que tenga mucho cuidado con los candidatos que primero no se presentan como políticos, porque por más de que exista un gran estigma a ser político, por más de que ser político aquí ya sea como una mala palabra, hay que resignificar la política y hay que, digamos, sincerarse en el ejercicio que uno está haciendo. Imagínate, Alexis, que tú vas a operarte y llega un doctor y te dice: no, pero yo no soy doctor. Es decir,
no funciona. Si uno está en política para servir. ¿Tú uno crees está en la política, profesionalización de la política? Exacto. O sea, Max Weber decía que para ser político uno tiene que tener 3 características. Tiene que tener la pasión, es decir, no solo la vanidad la que me impulsa, sino yo tengo que tener pasión por esto, la convicción y la mesura. Entonces, todas estas características son importantes para el ejercicio de la política. Y las ideologías también. Yo he escuchado a muchos candidatos que dicen las ideologías no importan, yo no soy de derecha ni soy de izquierda, y la verdad es que las ideologías no son ni malas ni buenas, las ideologías son necesarias, porque solo en base a una ideología yo me planteo un plan, un programa para la ciudad. Solo yo teniendo una ideología, sea de derecha o sea de izquierda, puedo yo pensar en un horizonte para la ciudad que quiero representar. Entonces sí le diría a la ciudadanía que tenga cuidado con estos 2 discursos que son muy comunes ahora. Mira, qué importante esto que señalas, porque digo, lo voy a empatar con algo que decía nuestro invitado anterior, no sé si le escuchaste al doctor Paladines, hablar de, por ejemplo, cómo han politizado a la Policía Nacional y cómo han ideologizado a la Policía Nacional. O sea, ideológicamente la policía fue a desfilar durante las protestas de junio, subidos en un antimotines con las banderas blancas y de Ecuador en la avenida de los Chiris, porque hay un proceso de ideologización de la institución y de la política. Sí, le escuché al doctor Paladín, es muy interesante lo que decía, muy interesante su visión de la democracia. Lo que yo le añadiría ahí es que nuestra democracia, como yo veo, está capturada, es decir, hay una captura empresarial del Estado, porque el Estado ya deja de responder a las necesidades de las grandes mayorías y está capturado por una élite política económica que utiliza al Estado para su propio beneficio. Entonces, eso le añadiría, digamos, al análisis que hizo él. Pero sí es interesante cómo, digamos, ya pensando el tema de la ideología en el Estado, pues sí, es decir, existe un legalismo discriminatorio. Yo hago la política pública dependiendo de quién están. Yo utilizo la ley dependiendo de quién están. Y la verdad es que utilizar la ley de manera arbitraria, ayer y hoy, dificulta la creación de arreglos institucionales a largo plazo. Nos hace daño ahora, nos hizo daño antes, y no va y se sigue, digamos, se sigue erosionando la democracia. Está muy mal. Yo veo mucha gente que se alegra, digamos, de lo que pasa hoy, de las persecuciones de hoy, de las violaciones al Estado de Derecho que pasan hoy. Otros tratan de justificar con lo que se hizo el pasado, pero la verdad es que ayer y hoy está mal y solo profundiza un problema que tiene el Ecuador, que es crear arreglos institucionales que nos regulen a todos a largo plazo. Ahora, remontémonos, ya estamos hablando de Ecuador, pasamos de Colombia a Ecuador, no has dejado de seguir de cerca también lo que pasa en nuestro país. Remontémonos a lo que sucedió entre febrero, marzo y abril del 2021. Finalmente gana la elección Guillermo Lasso. Había expectativas, muchas expectativas, obviamente los primeros días, semanas de gobierno, el típico romance que hay entre el electorado y no, en general, no solo los que votaron por Lasso, sino absolutamente todos, y el nuevo gobierno, las esperanzas que había, el ofrecimiento de los 2 millones de empleo, del Ecuador de la prosperidad, de crear oportunidades, etcétera, etcétera. De ese panorama, de esa coyuntura electoral que vivimos entre esos 3 meses que te señalo, Selene, y lo que está pasando hoy, 15 meses después en Ecuador, ¿cómo ves tú al país? ¿Cómo le ves al presidente Lasso? ¿Debilitado políticamente, con algún tipo de orientación? ¿O ves un presidente desgastado, debilitado? ¿Ves un presidente y un gobierno alicaído? Recordando, digamos, en el 2021, cómo fue toda la campaña, yo creo que hay 3 errores grandes del gobierno de Lasso. El primero es la incapacidad de generar acuerdos, porque si tú recuerdas, él pasa la primera vuelta, digamos, pero con las justas, y gana no con un mandato delegativo, es decir, que la gente ha depositado en él la mayor parte de las expectativas. No es el mandato que tiene Petro ahora, por ejemplo, sino fue un mandato que él, del encuentro, es decir, él ganó con esta idea de que hay generar acuerdos. Y gana además por el voto de rechazo al otro candidato. Exacto. O sea, no es que te estoy depositando mi confianza porque creo en ti, sino porque rechazo al correísmo, en definitiva.
Sí, es decir, no es resultado de un proceso hegemónico. Entonces, su mandato no era hegemónico, tenía que generar acuerdos. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Lasso cuando llega una vez al poder? Rompe con su aliado natural y rompe cualquier posibilidad de generar acuerdos. Es decir, mira a Petro. Petro llega con un mandato es más legítimo, digamos, un poco más amplio que el que tiene, y lo primero que hace es generar acuerdos con Rodolfo Hernández, con sectores del uribismo, o sea, con toda Se reúne con Uribe, fíjate que esa foto es emblemática, la es reunión que cuando con Uribe. uno ya es autoridad electa, ya deja de representar una parte y representa el todo. Eso es algo que no se entendió en el gobierno de Lasso, y el primer error que yo considero es no generar acuerdos. El segundo es no responder a las demandas sociales, porque si tú ya estás gobernando solo, vía libre, la idea de gobernabilidad, digamos, en un sentido lato, alude en esta distancia que hay entre las demandas sociales y la habilidad de los gobiernos para satisfacerlas. ¿Y qué es lo que hace, digamos, el gobierno de Lasso? Es no satisfacer las demandas sociales, las más básicas, de salud, de educación, movilidad, de empleo, o sea, no descuido, digamos, todo el Estado. Y el tercer error que cumple, que yo creo que cumple, es la justificación. Es decir, no puedes pasar 8 años después de que una fuerza política deja el poder, seguir culpándole. Es decir, no puedes culpar al empobrecimiento de la gente, no puedes decirle que la caída del poder adquisitivo, que la incapacidad de controlar la seguridad ciudadana y la seguridad en las cárceles es culpa de Isa, Correa, Nebot o cualquier invento que das. Es decir, la justificación es muy mala. Entonces, yo creo que estos son los 3 grandes pecados capitales del gobierno de Lasso, que lo tienen ahora muy debilitado, profundamente debilitado. Ahora, la operación política, tú empezabas por ahí, asume el poder y rompe con su aliado natural, que era el Partido Social Cristiano, que a mí sí me sigue generando como dudas de ese supuesto rompimiento. Fíjate que el nuevo director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es Diego Salgado. Diego Salgado fue en el periodo 2013-2017 legislador por la bancada de Creo, después se aleja de Creo, y en el 2019 es candidato a la prefectura de Pichincha por el Partido Social Cristiano, y hoy es designado director del IES. Entonces, a mí esas peleitas, el pronunciamiento de la bancada del PSC durante el conflicto de junio, en torno al 130 de la Constitución y la posibilidad de mandar a su casa al presidente, etcétera, etcétera, entonces me generan dudas. Pero, más allá de eso, sí me da la impresión de que el presidente no tiene la capacidad de maniobrar políticamente, pero porque no hay la voluntad. Es decir, en junio, Selene, hubo 18 días de protesta, es decir, 7 días más que lo que pasó en octubre del 2019. Y fue una protesta larga, dolorosa, nuevamente con muertos, con pérdidas económicas, con todo lo negativo que te deja una explosión social de ese nivel. El presidente en varias ocasiones salió en sus típicos videos, en las redes sociales y en cadenas nacionales a invitar al diálogo. Cuando finalmente se dio la posibilidad de dialogar, nunca se sentó él a conversar, sino que mandó a sus delegados. Entonces, terminas viendo un presidente que no es tan franco y que no es tan sincero. El manejo del conflicto en junio fue muy malo, es decir, ahí se evidencia la falta de credibilidad que uno tiene en el presidente, porque claro, en los momentos de tensión más profundos que se vivían en junio, pues salían con bastantes narrativas, salían los voceros, no había una sola línea de comunicación, realmente fue muy malo el manejo. Pero más allá del manejo, yo creo que en el Ejecutivo hay esta incapacidad de reconocer al adversario político. Es decir, en que reconocer a la CONAIE y a Leonidas Issa como legítimos representantes de intereses mayoritarios. Esa incapacidad existe, porque yo no los veo así y por eso les mando, digamos, la fiscalía. Es decir, tengo esta idea de que yo tengo que acabar con el enemigo, porque el enemigo no tiene la legitimidad suficiente para sentarse a conversar conmigo sobre un asunto de interés nacional. Eso es más grande. Detener con la violencia que lo hicieron a Leonidas Issa el primer día de la protesta, ¿fue una torpeza? Sí, es no solo una torpeza y un descuido, eso es autoritarismo de un Estado. O sea, eso es
cómo es una muestra de cómo el presidencialismo erosiona las relaciones en la judicatura, en lo electoral y en las instituciones de control, es decir, lo que está pasando ahora con la superintendencia de bancos. O sea, todas estas muestras son muestras de autoritarismo, de presidencialismo y de un montón de males de la democracia que no deberían pues suceder, que es una lástima que sucedan en nuestra democracia. Y sobre todo desconocer a la CONAIE, porque la CONAIE, pase lo que pase, es la organización social más importante que tiene el país. Sus demandas no son demandas particulares, no es el gremio de los transportistas que está buscando el tema de los combustibles, no es el gremio de los ambientalistas que está buscando la protección. O sea, la CONAIE realmente representa a los sectores más empobrecidos del país y es una organización histórica que utiliza repertorios de acción como las huelgas, como las movilizaciones desde los años 80. Entonces, ¿cómo yo puedo? No solo estoy desconociendo el actor, estoy desconociendo la historia, desconociendo la política. Entonces, fue muy grave cómo se manejó el conflicto en junio. Y ahí el gobierno, y principalmente el presidente, Selene, porque a mí me queda la impresión de que puede darse el hecho de que algún funcionario bien intencionado, como por ejemplo algunos señalan, es el señor Francisco Jiménez, que está al frente del Ministerio de Gobierno, pueda demostrar que sí, que hay amplitud, que hay predisposición para conversar, para dialogar, para buscar soluciones al conflicto. Pero quien termina dinamitando todo eso, después resulta ser el presidente. Entonces, parecería que la línea es la que precisamente señala Selene, que es la del autoritarismo, es decir, o se hace mi voluntad, o yo no voy a ceder a los caprichos de determinados actores sociales, o etcétera, ¿no? Pero ahí refleja algo también, y es el desconocimiento de lo que tú acabas de señalar. O sea, no reconocer la importancia y la trascendencia que tiene una organización como la CONAIE en el país, habla de un presidente que no conoce la realidad del país. Y sobre todo de un presidente que no, digamos, que no está pensando en el bien del país, digamos. La lucha hegemónica no se trata de destruir al adversario, sino se trata de convencer a la mayor parte de la población que el proyecto que yo quiero aplicar es viable y que del adversario no, ¿ya? Entonces, si yo quiero, digamos, si yo tengo problemas con la visión que tiene la CONAIE o la visión que tiene Leonidas Diza sobre cómo quiere organizar digamos, la sociedad, si yo tengo visiones distintas del tema de combustibles, pues yo tengo que ponerle a consideración de la sociedad eso. De eso se trata la lucha hegemónica, de convencer que mi proyecto, que mis ideas y que mi política es la mejor para la sociedad. No saco nada con un ataque directo al cuerpo, al principal líder de la organización. Lo único que saco es, digamos, crecerle a él un poco más, porque se puede victimizar y sobre todo, según lo que estuve viendo en las últimas encuestas, si quiere, en Quito, más del 50% de la población cree en la legitimidad de la lucha indígena. Ya no se ve como algo aislado de la CONAIE, como algo lejano, como nosotros veíamos de acá, sobre todo en ciudades como Quito, sino que realmente se reconoce la legitimidad y se ve que la lucha no es solo una lucha por intereses de ellos, sino que es una lucha de todos, que los únicos que están defendiendo los intereses de las grandes mayorías es de esa organización. Ahora, eso ha logrado el gobierno. Selene, tú cuando hablabas de Colombia, y digamos que es un país al que uno quiere tanto, que está cerca, y habla además de la experiencia que tienen políticos como Petro, como el mismo Uribe, o sea, sin dejar de lado las diferencias o las discrepancias ideológico-políticas que se pueda tener, es un tipo que tiene mucha experiencia, o sea, fue presidente 2 periodos, pero están personajes como Santos, como Clara López, como la misma Claudia López, como Antanas Mocus, como Antonio Navarro, Fajardo y una infinidad de políticos que han hecho lo posible por adecentar precisamente el ejercicio de la política. Ahora, hablabas de los diálogos, de la negociación en el buen concepto y bien entendida además, la palabra negociación. ¿Por qué en el Ecuador no ocurre algo parecido? Estamos tan cerca, éramos parte de la Gran Colombia, casi somos lo mismo, y resulta que acá nos cuesta tanto
entendernos. Y el presidente dice que tal bancada responde a la mafia y que tal otra organización política está financiada por el narcotráfico y que la protesta también tuvo 15 millones del narcotráfico. Entonces, así como construyes procesos de diálogo, de acuerdo, cómo te acercas un poco al primer poder del Estado, que es la Asamblea, en donde perdiste el control. Ahí, si me permites una diferencia entre Ecuador y Colombia, yo diría los partidos. O sea, en Colombia existen los partidos políticos. Hay un sistema serio de partidos políticos. Hay un sistema de partidos, es muy sofisticado el sistema de partidos. Existe el Partido Liberal, los partidos verdes, partidos de centro, partidos de derecha. En la derecha está Centro Democrático, hay toda una diversidad de partidos donde la gente milita, donde o sea, los partidos, lo que yo veo en Colombia, a pesar de que existe una crisis de representación en todo el mundo, y las instituciones que tienen que intermediar entre los intereses de la sociedad y la política, como los partidos han perdido cada vez más adherentes y han perdido un poco de credibilidad, funcionan. Allá funcionan, acá no existen partidos, es decir, y hay muy pocos partidos, y lo que hay son empresas electorales, maquinarias electorales, y por eso sucede esto de los camisetazos y que la gente aquí no entiende por qué alguien que estaba, digamos, y es chistosísimo, porque digamos cuando aquí se inaugura la asamblea, el primer día ya hay un montón de deserciones, y estas personas que llegaron a la asamblea no llegaron por su nombre y por su trayectoria, sino llegaron en la representación de un partido. Pero si tú el primer día te desafilias, te declaras independiente, hay bloques que de repente se rompen, o sea, la Izquierda Democrática, el bloque también de Pachacutic, porque aquí los partidos tienen problemas de constituirse como tal, es decir, de tener un plan, de tener una ideología. Generalmente aquí lo que existen son proyectos personalistas donde lo que dice tal persona es lo que uno, digamos, ejecuta para abajo, pero no cómo funciona un partido con asambleas, con ideología, con formación de cuadros, con estructura, un partido. Yo conozco quiénes son mis militantes. Aquí eso no pasa. O sea, acá aparece Álvaro Noboa, que es el hombre más rico del país, y se funda un partido cada 4 años. Son empresas electorales, maquinarias, pero muy pocos son los partidos que realmente tienen un poco de representación, de estructura. Pero si tú dices, ¿por qué si estamos tan cerca? ¿Por qué si fuimos Gran Colombia y aquí nos está yendo tan mal y allá no? Pues yo, que estuve allá viviendo 6 meses, una diferencia grande que puedo ver es el esfuerzo de consolidar los partidos. Ahora, Selene, eso no solucionas con una reforma al sistema de partidos. O sea, pasa también por la forma en la que operan los actores políticos. Entonces, si yo tengo un presidente que cada vez que sale una entrevista dice que la política está llena de corrupción, que lo público está lleno de corrupción, si empiezo a deslegitimar, a desprestigiar el ejercicio de la política, los políticos, a mis propios compañeros de profesión, o a los adversarios también, denominándoles mafiosos, corruptos, etcétera, no voy a mejorar nunca. O sea, digamos, hacemos la reforma electoral, código de la democracia, un sistema de partidos fortalecido, etcétera, pero si los comportamientos de los actores políticos no dejan de ser los mismos que hasta ahora, la cosa no cambia. Y nunca va a cambiar porque la polarización inhabilita la mejora institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que yo me aproximo realmente a tratar de regular el sistema de partidos y el sistema de elecciones en el Ecuador, lo hago con sesgos. Es decir, lo regulo según el partido hegemónico que está al poder, o lo regulo según el pluralismo que exista, y no tiene que ser así. Realmente una reforma seria al sistema de partidos, al sistema de elecciones, requiere un acuerdo de todas las fuerzas políticas, las que son serias y las que existen, que son 4 aquí en el país, no más que eso, un acuerdo. ¿A quién destacas tú entre esas 4 organizaciones políticas La fuertes? Revolución Ciudadana, la Izquierda Democrática, Pachacutic también tiene, digamos, todo el brazo político de la CONAIE, y el Partido Social Cristiano. No incluyes a Creo, ni siquiera ahí. No creo que es una identidad, o sea, no, sí. O es parte del holding de empresas de Guillermo Lazo, creo. Es que aquí realmente Creo se constituye como una identidad política en oposición al, digamos, pero también personalista. Al correísmo, también personalista, claro. Todas son personalistas.
y se construye como una identidad política en contra, pero yo hubiera esperado más, por ejemplo, de esa oposición. Es decir, si un momento lo que representaba, creo, digamos, se decían que eran liberales, y si estos liberales defendían una lucha contra el autoritarismo, defendían la división de poderes, defendían el Estado de Derecho, ya cuando son gobierno, pues se nos caen todos estos principios, y ahí es cuando yo ya digo, pues ya no sé si son partido o no. Muy bien, se nos va terminando el tiempo y no quiero dejar de tocar un tema polémico que a la Selene le encanta, que es la disputa correísmo-anticorreísmo. ¿Cómo salimos de eso? Porque hay polarización, en otros países también hay polarización, pero la polarización es entre ideologías o entre tendencias, de izquierda y derecha. Acá es correísmo y anticorreísmo, o sea, es un cargamontón contra el correísmo. Pues una de las, digamos, ventajas del gobierno de Lasso es que han logrado mantener viva la imagen de Correa. Es decir, si yo sigo culpándole de los males que tengo ahora como gobierno, 7 años después de que ellos dejaron el gobierno, pues mantengo viva la imagen. Creo que el clivaje correísmo-anticorreísmo sigue ordenando las preferencias políticas de la mayor parte del electorado, ya no de la mayor parte del electorado. Siento que cada vez este clivaje se va achicando en las elecciones seccionales que vienen. Por ejemplo, ya no cobra tanta importancia como otros, porque uno discierne más en la elección de sus autoridades seccionales. Pero si me permites un consejo al correísmo, yo le pediría, digamos, un poco de renovación, un poco de evolución. Si uno revisa los resultados del Latinbarómetro, solo el gobierno de Bukele y en el gobierno de Correa, solo en estos dos gobiernos la gente percibía que se gobernaba para el pueblo. Ni siquiera uno revisa los datos de Argentina, los datos de Bolivia con Evo Morales, los datos de Brasil con Lula. Ni siquiera en estos 3 países que te menciono la gente percibía que se gobernaba para la mayor parte del pueblo. Y con Correa sí. Entonces yo creo que tienen ahí unas fortalezas enormes como lo es esta idea de que se gobierna para las mayorías y no se está explotando. Entonces ese sería, digamos, una cuestión muy importante, porque detrás del clivaje correísmo-anticorreísmo, más que si me gusta o no me gusta Correa, se esconde una idea de protección de mayorías, y eso es importante. Muy bien, le quiero agradecer a Selene por haber aceptado esta invitación a conversar sobre lo que está pasando políticamente en el país. 8:38, en segundos estará con nosotros Gonzalo Pérez, candidato a la prefectura de Pichincha por la lista 70. Ya volvemos.